Bueno, ahora sí, chicos, vamos a ir comenzando. ¿Les parece? De a poquito irán ingresando más. Igual Sí, la primera doctora. parte, no hay problema si no la tienen. Lo interesante es más la segunda parte, que es la parte de la terapéutica en sí. Pero bueno, vamos a empezar hablando de un tema que es sumamente interesante, que son las insulinas, que fue totalmente un cambio de paradigma desde el momento que surgieron y que se descubrió, y fue un gran paso en la batalla contra la diabetes. Ustedes piensen que antes un paciente que era diabético tipo 1 no tenía supervivencia, no había forma de, de que pueda vivir esa persona una vez que se le declaraba su diabetes. En el periodo previo a la existencia de las insulinas terapéuticas como nosotros las utilizamos, esos pacientes estaban condenados. ¿eh? Así que es un cambio completamente de en el paradigma de lo que es la diabetes. ¿sí? Por eso es que detallé en 2 o 3 filminas un poquitito de la historia, ¿sí? De las insulinas. Bueno, esas son 2 frases que me parece que resumen mucho lo que yo todo el tiempo hablo y los canso con el tema de la educación y demás. Sordeli y Lewis fueron 2 médicos, investigadores que escribieron el primer tratado de insulina en Argentina, ¿sí? Y lo que decían es, bueno, que la colaboración del enfermo con el médico es imprescindible para alcanzar el éxito y no se puede obtener si el paciente no es entrenado, adquiriendo los conocimientos necesarios para entender los principios que rigen su tratamiento. Esto por un lado. Por el otro lado, que en los servicios generales es imposible tratar a los diabéticos siguiendo estrictamente las reglas establecidas. Se necesita un personal adiestrado y una organización particular que solo se consiguen en el servicio especializado. Y esto me parece sumamente interesante porque eh, el trasfondo de la insulina es la aplicación de la insulina, el conocimiento de qué pasa si aplico más, qué pasa si aplico menos, qué pasa si aplico mal, ¿sí? Y para esto nosotros necesitamos un paciente capaz de aplicarse él mismo la insulina de manera consciente y responsable, o bien una persona familiar o una persona responsable que pueda hacerlo por el paciente, ¿sí? Pero son 2 elementos indispensables. El hecho de este tipo de terapéutica, sí, va más allá de una pastilla, entonces tiene como un trasfondo diferente. Y es sumamente importante esto que ya decían en el año 1924 estos 2 investigadores. La insulina comienza o se descubre en 1921, ¿sí? En Canadá, en la Universidad de Toronto. Eh, Estos 4 investigadores fueron los principales. El premio Nobel le llegó al primero, ¿sí? A Grant Banting, pero hubo muchos previos descubrimientos, que hubo mucha pelea entre diferentes investigadores por quién la descubrió realmente. Pero bueno, en 1921 llegó la solución para la diabetes. Es una hormona polipeptídica que está formada por 51 aminoácidos, sintetizada, como ustedes saben, y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Como todas las hormonas, esta también se va a sintetizar en los ribosomas. En el paso de ARN a proteína va a generar una cadena de aminoácidos que es llamada preproinsulina, ¿sí? Iniciamos entonces con una preproinsulina en el ribosoma. Esa molécula va a pasar al retículo endoplásmico y allí va a perder un trozo de la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a tener una molécula formada por 3 cadenas que se va a denominar proinsulina. La proinsulina va a terminar yendo al Golgi, al aparato de Golgi, y allí va a terminar de adquirir una estructura más estable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el aparato de Golgi?
esta estructura se va como a encapsular, ¿sí?, en una vesícula. Una vez que esté en esa vesícula, el pH se va a modificar el pH de esa vesícula de tal manera que va a activarse una serie de enzimas peptídicas, y lo que van a hacer es lisar o escindir una parte de esa cadena, ¿sí?, de esas 3 cadenas. Entonces van a quedar 2 cadenas y aparte un péptido, ¿sí?, al cual se le denomina péptido C. ¿Sí? Entonces, si lo vemos en un poco más gráfico, vamos a ver que nosotras de una preproinsulina que teníamos que sale del ribosoma y llega al rugoso, al retículo endoplásmico liso, va a perder un péptido terminal, vamos a tener una proinsulina que va a perder su péptido C, y así logramos una molécula de insulina que está formada por 2 cadenas, característicamente, y este péptido C se escindió. A ver, ¿por qué nombro el péptido C? Porque ustedes van a ver que los pacientes diabéticos muchas veces se dosa el péptido C para ver en qué situación están esas células betas, cómo es la función de esas células betas, ¿sí? Bien, entonces, como nota final, la insulina va a estar formada por 2 cadenas, ¿sí?, polipeptídicas, y una vez formada en esa vesícula, se escinde el péptido C, y de esa manera esa molécula de insulina va a estar lista para actuar. Quiere decir que las vesículas se van a acercar a la membrana y por exocitosis van a liberar la insulina, ¿sí?, a través de una serie de mecanismos y una serie de señales. ¿Cómo es esa liberación y esa secreción de insulina? ¿Sí? Cuando la glucosa llega a la célula e ingresa, aumenta el ATP, y eso me genera una despolarización de la membrana. Me genera un aumento de calcio intracelular, y ese aumento de calcio intracelular es la señal para que estas vesículas que estaban a nivel central vayan corriéndose hacia la parte más periférica de la célula y por exocitosis puedan liberar la insulina, ¿sí? Es un gráfico, parece como un poco un cuentito de niños, pero la verdad es que está bueno para entender después todas las alteraciones en la secreción que podemos tener de la insulina, ¿sí? Y fíjense que yo también acá les agregué, no les agregué, estaban en el gráfico, pero me pareció muy importante agregar esto, ¿sí? ¿Se acuerdan del GLP-1, del GIP? ¿Sí? Estas son moléculas que también por otro camino, ¿sí?, por el camino del AMP cíclico, por el camino del diacilglicerol, pero tanto la acetilcolina como ligandos hormonales, que pueden ser los que están en el sistema de incretinas, van a también favorecer o estimular la secreción de insulina. Bien, la secreción de insulina se denomina pulsátil, ¿sí? Hay picos de insulina varias veces en el día, ¿sí? Es como horario. A la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche hay picos fisiológicos de insulina. Ahora bien, vamos a analizar lo que es un pico luego de una comida, por ejemplo, ¿sí? Analizamos directamente esa situación. O sea, me va a aumentar la insulina postprandial. Yo vengo de una insulina basal, ¿sí?, fisiológica. Lo que se genera a partir del aumento de la glucosa es un aumento de la secreción de insulina, que se da en 2 fases. Una primera fase que es más corta, pero muchísimo más, muchísima más cantidad de insulina es la que se secreta, y una segunda fase que es mucho más plana, pero más sostenida en el tiempo, ¿sí? ¿Y esto por qué es? En la primera fase yo ya tenía formada insulina guardada en esas vesículas, y lo único que tuve que hacer fue aumentar la cantidad del calcio en la célula y que la insulina pueda secretarse, ¿sí? En cambio, en la segunda fase, que es más sostenida, yo lo que hago es, o bien, llevar alguna de las vesículas ya formadas con insulina
más periféricamente de la célula, ¿sí? Para que pueda hacer la exocitosis, o hacer neoformación de insulina, como para tener más cantidad de insulina para secretar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en un paciente diabético? El paciente diabético lo que primero pierde es el primer pico de insulina, ¿sí? Ahora bien, la segunda fase en algún momento va a llegar, y es por eso que estamos hablando de un paciente diabético tipo 2, ¿sí? El paciente diabético tipo 1 no va a tener insulina, entonces es diferente, no va a carecer de la posibilidad de hacer estos picos, ¿sí? En cambio, en el diabético tipo 2, en el cual se empieza a perder masa de células beta, lo que va a empezar a pasar es que se retarda ese pico, pero en algún momento va a llegar, ¿sí? En algún momento se puede sintetizar y secretar insulina, y de esa forma, más o menos, mantener metabólicamente a la persona. Es por eso que se tarda tanto en el diagnóstico, ¿sí? Bien, que la insulina es una hormona meramente anabólica, lo saben ya. ¿Y cuáles son las funciones de la insulina? Al decir que es una hormona anabólica, también la saben, ¿sí? Yo acá las agregué como contenido y como para repasarlo un poco. Básicamente lo que hace es estimular la glucogenogénesis, ¿sí? Aumentar el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, aumenta la retención de sodio en los riñones, aumenta la recaptación celular de potasio y de aminoácidos, disminuye la glucosecreción, hepática, promueve la glucólisis, favorece la síntesis de acilgliceroles, y para esto estimula también la producción de acetil-CoA, estimula también la síntesis de ácidos grasos a partir de ese acetil-CoA, y por último estimula la síntesis de proteína, o sea que estimula la síntesis de todo, ¿sí? Lo que sí me interesaría que se queden, que tengan siempre remarcado, es que aumenta la retención de sodio a nivel renal, y que a nivel, digamos, de los electrolitos, genera o aumenta la recaptación celular de potasio, ¿sí? Porque esas son cosas que tal vez, si las tienen en la cabeza, es mucho más fácil después ver qué es lo que pasa con las situaciones de emergencia, ¿sí? Con las emergencias diabéticas por una hiperglucemia. Bien, y la regulación, estas son cosas que también ustedes ya saben. Si la glucosa está dentro de valores fisiológicos, ¿sí? Disminuye la secreción de insulina. Si la glucosa está dentro de valores infrafisiológicos, o se encuentra en valores infrafisiológicos, van a aumentar las hormonas hiperglucemiantes. La liberación de insulina está fuertemente inhibida por la hormona del estrés, ¿sí? Por la noradrenalina. Y esto lo hace a partir de los receptores alfa-1. Ahora, bueno, y esto se los digo ¿por qué? Porque los pacientes van a venir y les van a decir que están muy estresados y que eso también puede llegar a aumentar la, la, la glucosa, ¿sí? Entonces, disminuye la insulina y genera aumento de los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Bien. De esto último, solo remarcarles una cosa. Fíjense que nosotros en una situación de estrés, yo hay cosas que se las pongo, después cuando les pase el power, hay comentarios que les hago de cada filmina, que de cada diapositiva, como para que los tengan en cuenta. Son comentarios que a veces uno por ahí se cuestionaría y está bueno tener las respuestas. Durante el estrés uno lo que intuiría, lo que intuye es que el músculo, por ejemplo, va a necesitar glucosa para poder actuar. Y sin embargo, acá estamos diciendo que en el estrés la insulina me disminuye. Entonces, si me disminuye la insulina y el músculo es insulino dependiente, va a usar otra cosa. Bueno, sí,
podría usar otra cosa, pero la realidad es que también la adrenalina, la noradrenalina por receptor alfa 1 va a generar una disminución, ¿sí?, en la insulina, pero la adrenalina, por acciones sobre los receptores beta 2 adrenérgicos, va a generar un aumento muy pequeño de esta insulina que va a ser la que sea utilizada para el tejido muscular, por ejemplo, ¿sí?, para una situación de estrés o para una situación de escape o para lo que se necesite. Entonces es como una contrarregulación, que es interesante, nada más. Bien, ahora bien, chicos, sí, la insulina está formada por dos cadenas. Vamos a meternos más digamos, en qué insulinas tenemos ahora. Tenemos dos cadenas, cadena A y cadena B, que está formado por 21 aminoácidos la primera cadena o la cadena A, y por 30 aminoácidos la segunda cadena o cadena B. Las modificaciones que se realicen en la molécula de insulina van a tener que realizarse en lugares que no sean importantes para su recepción, ¿sí? Lo que empezaron a hacer estos investigadores es, bueno, ver cómo esta molécula de insulina, que ya la habían logrado y que lograban que el paciente vuelva a tener insulina, cómo hacer para retardar o para acelerar su acción, ¿sí? Entonces ahí empezaron a surgir todas las insulinas, a partir de querer facilitarles la vida a veces a los diabéticos. La insulina regular es una insulina, es la insulina corriente, ¿sí? A partir de esa insulina van a ser cambios moleculares que hacen que la conformación tridimensional de esta proteína genere o posibilite su acción más rápida o su acción más lenta. Vamos a ver un poquito más sobre esto. A partir de esto se comenzó a hablar de análogos, ¿sí? Tenemos análogos rápidos, análogos de acción rápida, que actúan más rápido que la insulina cristalina, ¿sí?, que la regular. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, yo acá les puse, cambiaron, ¿sí?, aminoácidos, en este caso, por ejemplo, la lisina la pasaron a donde está la prolina y la prolina a donde está la lisina, y de esa manera crearon, ¿sí?, un análogo de insulina denominado Lispro, que es un análogo rápido. En el caso de la aspartica, lo que hicieron fue modificar el aminoácido 28 de la cadena B, y en el caso de la glulicina, que es otro análogo rápido de insulina, modificaron tanto el aminoácido 29 como el aminoácido 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que logran con estos cambios? Bueno, permiten la rápida formación de monómeros que acelera la absorción de la insulina luego de la inyección subcutánea. ¿Qué significa? Una vez que ingresa la insulina al tejido subcutáneo, rápidamente se generan monómeros que pueden ser utilizados, ¿sí?, que llegan a la circulación y pueden ser utilizados. Entonces, la acción inicia a los 5 a 15 minutos. Bien rápido, ¿sí? Es lo que yo necesito para una hiperglucemia postprandial, ¿sí? Por ejemplo, es lo que yo uso para esos casos. La acción máxima la hace a los 30 a 90 minutos y la duración efectiva dura entre 3 a 5 horas. Yo siempre cuando hay tanta diferencia entre 3 y 5 horas, 30 a 90 minutos, es mucho tiempo. Bueno, o es 30 minutos, o son 30 minutos o 90 minutos, ¿cuánto? Yo siempre me voy más para el menor, ¿sí? Por ejemplo, la acción máxima de estas, sí, bueno, seguramente serán 30 minutos, 40 minutos como mucho, no
no es mucho más. ¿Por qué hay tanta diferencia? Y bueno, porque son insulinas que en los diferentes pacientes también se absorben de diferente manera, y eso también es lo que van buscando, y van intentando que no modifique tanto, ¿sí? Que una misma insulina en todos los pacientes actúe igual, exactamente, con absorción, todo más o menos igual, como para no tener diferencia y eso perjudica al paciente, ¿sí? Entonces, estas tres son las insulinas que hoy en día tenemos en el mercado para poder manejar lo que es la glucemia o las hiperglucemias en el postprandio, ¿sí? Obviamente la cristalina también. Bien. Entonces, siguiendo con estas, fíjense que dice que son hexámeros, ¿sí? Más zinc, van a ver que después esto se los voy a decir, pero a todas las insulinas lo que se le agrega es zinc para que forme hexámeros en la solución, y una vez que llegan al tejido celular subcutáneo, en este caso, se dividen rápidamente en monómeros, ¿sí? Y de esa manera hace que puedan del hexámero rápidamente a monómero, y no en dímeros y después monómeros, ¿sí? Directamente pasan a esto y va a ser mucho más rápido. Por eso le ganan a la regular, ¿sí? Que primero del hexámero pasa a dímero, y del dímero al monómero, y del monómero ahí circulación y ya puede actuar, ¿sí? Espero que se entienda. Bueno, y por eso la acción de una y de la otra es más rápida. Bien, ¿qué es lo que pasó? Cuando se descubre la insulina, la regular, la acción que tenía era una acción rápida, y lo que querían ellos era prolongarla, esa acción, ¿sí? Entonces, que el paciente no tenga que estar todo el día pinchándose cada vez que comía o cada vez que estaba en una situación de estrés, ¿sí? Lo que querían ellos es intentar empezar a imitar fisiológicamente la insulina. Y ahí es que eh, eh, no descubren, sino que realizan, ¿sí? La NPH. Entonces, el propósito fue extender el tiempo de la acción para evitar la cantidad de aplicaciones de insulina morfa, que hasta ese momento era entre 4 y 6 veces por día, ¿sí? Entonces, en 1936, le agregan a la insulina protamina. La protamina lo que hace es prolongar, ¿sí? Digamos, el estadio en hexámeros, imagínense, ¿sí? Entonces hace que no sea tan rápida la liberación o la descomposición y la acción, la utilización de esa insulina, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se producía con esto? Y bueno, se producían hipoglucemias a la noche si se administraban dosis demasiado grandes, para intentar detener las glucosurias después de una comida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es que empiezan a tratar de hacer algún tipo de cambio como para llegar a una molécula un poco más segura, ¿sí? La NPH tiene una duración de acción intermedia, es decir, tienen mayor acción que la insulina regular, es de acción, y las ultrarrápidas, o sea, los análogos rápidos, perdón, y es más corta que una insulina nueva, con acción prolongada. Tiene acción intermedia. ¿Qué significa que tenga acción intermedia? Bueno, que voy a tener que seguramente colocar más dosis. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que como mínimo 2 dosis de NPH tienen, todos los pacientes, pero muchos tienen hasta 3 dosis de NPH, ¿sí? Por la duración que tiene esta molécula. Entonces, es una insulina de acción intermedia, el inicio se da entre las 2 y las 4 horas, con una máxima acción entre las 4 y las 10 horas. Yo acá diría que la máxima acción es a las 4 a 6 horas, y la duración efectiva entre 10 a 16 horas, como máximo 12 horas, les diría yo.
Bien, entonces fíjense, lo que se intenta siempre, y eso métanse en la cabeza, uno lo que tiene que pensar es que tiene que hacer que el paciente tenga un esquema símil al fisiológico, o lo más parecido posible, ¿sí? Entonces, si esta es mi insulina NPH, fíjense que yo lo que tengo es un inicio de acción, un pico, que no es pico, digamos, es mucho menor en secreción, y una disminución. Entonces, ¿qué me puede pasar a la noche? Que yo a las 10 de la noche, por ejemplo, o antes 9 de la noche, coloque la insulina y en ese momento el paciente me haga una hipoglucemia nocturna, ¿sí? Que no me dé cuenta yo. Entonces, y este era así el principal factor de riesgo que tuvo el NPH desde que surgió y que lo tiene actualmente también, ¿sí? Es digamos, es lo que a uno le tiene siempre miedo, a una hipoglucemia nocturna, ¿sí? Y por otro lado, cuando disminuye la acción, que tal vez yo lo marcaría un poco antes, ya con la disminución de acción de la NPH, tengo que volver a aplicar, ¿sí? O sea que mínimo 2 veces en el día hay que aplicar. Bien, si hasta acá vamos bien, espero que sí. Bien, Sí, vamos a pasar doctora. al... ¿Sí, alguien habló? Doutora, Sí. entonces a la noche yo tengo que disminuir la dosis para que no tenga una hipoglucemia Eh, o depende de la ingesta de la Depende cantidad. del paciente. En realidad, ese es digamos, ese es el temor que se tiene por este tipo de insulina, ¿sí? Pero después va a depender del paciente lo que vos hagas. La realidad es que hoy por hoy, en muchos lugares se usa la NPH, entonces hay que aprender a convivir con ella. Lo que uno puede hacer es utilizar también mucho la correctiva. Entonces ahí bajas mucho la dosis de NPH, que sería lo que vos usás como insulina basal, porque estás corrigiendo en cada momento de comidas y no llegás con glucemias tan altas. Por ejemplo, en lugar de poner, no sé, te doy un ejemplo, 30 unidades de NPH a la mañana y 30 a la noche, y bueno, puedes bajar esas 30 de la noche con las correcciones diarias en cada momento de la comida, que sería un poco a ver, sería un poco este cuadrito, ¿sí? Porque yo lo que acá haría es iniciar con insulina NPH que me haga como una meseta basal y que todo el tiempo el paciente esté con insulina, y en cada comida, en el almuerzo, en la merienda, corrijo, acá dice con cristalina, pero yo utilizaría un análogo rápido, ¿sí? Corrijo, entonces esta insulina me va a alcanzar y no necesito poner tanta cantidad de insulina, porque los picos los corrijo yo con la insulina rápida, ¿se entiende? Pero sí, el concepto es que tendríamos que bajar un poco la dosis de la noche. Sí, podría hacer, combinar a la proteína con una rápida por la noche o no se hace eso? Eh, ¿Cómo si puedo combinar a la NPH con una rápida? Sí, sí, esto. Una rápida por la noche, una ingesta pequeña, pequeña por ser así, y al primero. La- Y por Cuando la vos haces mañana una dosis normal de de la insulina NPH, neutra. sí, digamos, para vos tener una dosis lo más fisiológico posible, la NPH a la noche, digamos, si vos la das a la mañana y no la volvés a dar a la noche no tenés NPH, ¿entendés? Por lo que te dura a vos. Eh, si vos querés hacer como si fuese una meseta basal de esa insulina, lo que necesitas es volver a darla a la noche. La podés dar en menor dosis, corrigiendo durante el día todos los picos de glucemia que vas a hacer por las comidas. Ahora igual vamos a ver también que hay insulinas combinadas. Ahora lo vemos eso también un poquito más.
y después me decís si te quedó claro. Bueno, gracias. Bien. Bueno, siguiendo con esto de intentar la menor cantidad de aplicaciones posibles, con la menor cantidad de hipoglucemias posibles y con el mejor o lo más parecido a lo fisiológico que pueda tener un esquema insulínico, surgen los análogos de insulina lentos, ¿sí? Que se caracterizan por una mayor vida media que la NPH, absorción de la droga en forma continua, no hay picos o hay picos más pequeños que los de la NPH, y hay una menor variabilidad en la absorción, esto que decía, entre los pacientes, ¿sí? Más o menos en todo se ve lo mismo. No se absorbe más en uno y en el otro menos. Es algo un poco más, más logrado, ¿sí? Estas condiciones fueron obtenidas mediante dos principios que cambian la estructura de las insulinas, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue, le colocaron un punto isoeléctrico a la molécula para que precipite a pH fisiológico, es decir, es como que si se cristalizaría, ¿sí? Yo la pongo en el tejido celular subcutáneo, se cristaliza y logro retrasar su acción, ¿sí? Y por otro lado también utilizaron la unión de ácidos grasos a la molécula para prolongar la acción, ¿sí? Con estos dos principios lograron diferentes moléculas. Entonces tenemos los análogos de insulina de pH ácido, que son estos que les digo que como que cristalizarían, ¿sí? Y permanecen más tiempo para su acción. Dentro de estos tenemos la insulina de la argina. Y por otro lado tenemos análogos de la insulina unidos a ácidos grasos saturados, como la de Temir y de Gludec, que es la última que salió, es esta de Gludec, sí. La más nueva. Bien, entonces, comenzando con la insulina glargina. Es una insulina de acción prolongada, ¿sí? Se utiliza para utilizarla como una situación basal, ¿sí? Para crear una situación basal de insulina. El perfil de acción es de 24 horas, o sea que yo con una sola aplicación tendría insulina todo el día, sería una cosa así. La administración solo es subcutánea una vez al día. El aspecto de la insulina es cristalino, es para pacientes adultos y pediátricos, y no está indicada en mujeres embarazadas menores y en niños menores de 6 años de edad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta insulina? Fíjense que la insulina NPH en algún momento va a generar un pico, ¿sí? Es un pico leve, digamos, es un pico más leve que el de una insulina rápida, pero en algún momento tiene ese pico, ¿sí? Que le genera el riesgo de hipoglucemia. En cambio, la insulina glargina va a ser siempre una meseta, ¿sí? No va a tener picos en ningún momento. Siempre se secreta la misma cantidad. Ese sería el concepto, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué lograron eso? Bueno, porque a pH fisiológico lo que hace la molécula es una especie de cristalización, ¿sí? O precipitación. Eso logra depositarse, ¿sí? Y tarda mucho más en disolverse, o tarda mucho más en evolucionar a hexámeros, a dímeros y a monómeros, como para poder en capilar ya realizar su acción, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que hago es, bueno, los dejo muchos hexámeros juntitos, ¿sí? Como precipitados, y tardan mucho más en accionar. Por eso la duración es de 24 horas. Entonces, fíjense que la insulina glargina es un análogo de acción lenta. El inicio de acción es a las 2 a 4 horas, con una acción plana, en ningún momento tiene pico, y la duración se da entre las 20 y las 24 horas. La realidad es que por lo general llegan a las 24 horas. Hay algunos pacientes, que son muy pocos, que se dan
que utilizan 2 dosis de insulina alergina. Yo no la utilizo de esa manera. Para mí la insulina alergina siempre es una dosis, pero bueno, hay algunos pacientes que tienen indicado dos dosis de alergina. Ya van a ver que hay otras posibilidades para utilizar 2 dosis, ¿sí? La alergina me parece que es una buena oportunidad para usar una sola. Bien, y esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Lo que uno intenta es llevar al paciente a un esquema fisiológico, ¿sí? Y para eso muchas veces, en algunos pacientes con la alergina, o sea, con un esquema basal, es suficiente, ¿sí? Porque yo estoy ayudando a las células beta del páncreas a que no tengan que esforzarse tanto, pero logran en el momento por ahí prandial cubrir el pico de la insulina. Ahora bien, cuando esto no sucede y cuando no llego a meta con el paciente, muchas veces, junto con la insulina basal, agrego una insulina rápida, ¿sí? En los momentos de la comida. Lo vamos a ir viendo. Doctora, Bien. Sí. le hago una pregunta. Entonces, Sí. la insulina, la alergina, Sí. ¿se podría adoptar en una diabetes mellitus tipo 2 que tiene una insuficiencia en la producción de la insulina por una hipertrofia de las células beta, o sea, más hacia el final de la enfermedad? A ver, ¿cómo sería la pregunta? Si sería útil la insulina alergina. Sí, en la diabetes tipo 2. Ejemplo, con pasar del tiempo se produce la hipertrofia de la célula beta y en un comienzo aumenta la producción, pero después pasa a... Baja, se satura. Pasa a bajar. ¿Se podría utilizar la insulina gliadina como tratamiento en este periodo o no? Sí. Vos pensás que cuando vos le pones la insulina a la célula, lo que hace, porque acá vos lo que tenés es célula que perdiste, en el diabético 2 te hablo, tenés células que perdés y que no las recuperas. Pero tenés muchas células que las vas a recuperar cuando vos empieces con un tratamiento. Entonces, al vos poner insulina, el paciente tiene que llegar en determinadas condiciones que después vamos a ver a quién le vas a dar insulina y a quién no. Pero un paciente que requiere insulina y que vos le das la insulina, esta insulina, la alergina, le hace una meseta y a la célula beta la descomprime un montón. Sí. ¿Entendés? Sí, es uno de los tratamientos de elección es esta. Cualquier insulina, pero esta porque, bueno, porque el beneficio es que da menos hipoglucemia, tenés una sola dosis al día, sí, hay un montón de beneficios de la insulina alergina. Pero así como vos le das insulina alergina, si le das NPH, Jonathan, es lo mismo, o sea, para la célula beta va a ser lo mismo, porque vos la estás descomprimiendo con todo el trabajo que ella tiene que hacer. Bueno, sería más segura solamente. Sería, exactamente, sería más segura, tiene todos los beneficios que te dije, tiene mejor absorción, tiene una sola dosis por día y es plana, no tiene un pico que te pueda hacer una hipoglucemia, ¿sí? Para un diabetólogo es una de las cosas que más miedo le da. Bueno, gracias, doctor. Bien, bueno, y la insulina de Temir es el segundo análogo, ¿sí? De acción lenta que se obtuvo. Tiene escasas variaciones también en la absorción de manera individual, es decir, también es un fármaco seguro en este sentido, ¿sí? Todos los pacientes más o menos tienen la misma respuesta. La duración de su acción no alcanza las 24 horas y tiene un pico máximo, es menor que el del NPH, pero existe un pico en esta insulina. Entonces, hay, aunque poco, mínimo riesgo de hipoglucemia. Eso por un lado. ¿Qué tiene como beneficio de Temir? Que es una insulina que no aumenta de peso, cosa que en la insulina no sucede nunca, o sea, la insulina aumenta de peso, pero la insulina de Temir no aumentaría de peso.
Entonces eso es un beneficio que tenemos, ¿sí? Pero muchas veces se tienen que dar 2 dosis. Bien, ¿por qué? Por la duración, fíjense. Es un análogo de acción lenta también. Tiene el inicio a las 2 y las 4 horas, la acción máxima a las 6, 14 horas, y ella sí tiene acción máxima. Entonces ahí puede llegar a haber un pico con una leve hipoglucemia, ¿sí? Y la duración no llega a las 24 horas. Entonces, de la insulina de Temir, sí o sí se termina dando 2 dosis. Que hay pacientes con insulina de Temir con una sola dosis, existen y hay, y están muy bien. En la diabetes cada paciente es un mundo diferente, entonces muchas veces se da una sola dosis, pero bueno, la gran mayoría de los pacientes está con 2 dosis. ¿Sí? Esto lo van a ver un montón de veces, es la comparación, ¿sí? Y acá lo que me interesa es que vean, la glargina hace una meseta hasta las 24 horas. Detemir hace un pequeño pico, pero fíjense la diferencia entre el pico que marcan acá, ¿sí? De NPH y de Detemir, es muchísimo menor, es mucho más estable esta insulina, ¿sí? Nada que ver, digamos, por más que la queramos comparar, es incomparable, ¿sí? Este pico me puede tranquilamente dar una hipoglucemia. El pico de Detemir, bueno, no sé, tiene que ser un contexto especial para que me lo dé, ¿sí? Bien. Y por último, sí, antes de pasar a ver también los compuestos, las insulinas conjugadas, la insulina de Iludec. Este es el último de los análogos lentos que se crearon, ¿sí? Es la nueva generación de análogos de la insulina por un mecanismo de absorción único que le confiere un perfil de acción ultra lento y estable, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, otra vez hicieron una nueva variación. ¿Qué es lo que lograron? Bueno, que esos hexámeros, ¿sí? En lugar de cristalizar o de... Me sale cristalizar, no sé por qué. Pero bueno, en lugar de quedar un hexámero, ¿sí? Precipitado, perdón. En lugar de precipitar de a uno, estos hexámeros es como si precipitaran de a muchos, se juntan muchos hexámeros, ¿sí? Entonces, una vez que están todos juntitos, es mucho más difícil lograr pasar a dímero, a monómero, ¿sí? Y de esa manera empezar la acción, ¿sí? Fíjense que inclusive en sangre están muchas veces como dímeros, ¿sí? Entonces, la acción es sumamente más lenta, por eso es un análogo ultra lento. ¿En qué beneficia esto? Que se extiende mucho más en el tiempo. Fíjense que la duración es de hasta 36 horas, y algunos dicen hasta 48 horas, a mí me parece un exceso, hasta 36 horas. De hecho, esto es una insulina que se da diariamente, o sea, es una dosis diaria, pero lo que sí genera es una meseta, y vos contemplás una meseta sin pico y durante todo el tiempo, no baja en ningún momento porque vos ya estás agregando la otra dosis, ¿se entiende? Y es siempre una meseta que no hace pico. No tiene riesgo de hipoglucemia, es una insulina sumamente segura, ¿sí? Dice, su estructura se diferencia de la insulina humana en la terminación de la cadena B. Bueno, esto es bien técnico, pero es este tema de el depósito soluble de multihexámeros, ¿sí? Multihexámeros, que logran que la acción sea mucho más larga. Bien, entonces, la insulina de Iludec es un análogo de acción ultralenta. El inicio se da a los 30-90 minutos, la acción es plana, no tiene pico, y la duración es de 24 a 36 horas, ¿sí? Y es una insulina que da muy buenos resultados. Se utiliza mucho en pacientes lábiles, ¿sí? Que uno intenta manejar la diabetes y es muy complicado lograr que no tenga hipoglucemias y que no haga hiperglucemias. Hay muchos pacientes que
tienen una labilidad muy amplia, o sea, de una hiperglucemia se van a una hipoglucemia de la nada, entonces en ese tipo de pacientes es muy útil. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es un cuadro, de nada, ¿sí? Para hacer un repaso, las ultra rápidas, ¿sí? Los análogos rápidos, nitro, aspartica y ludicina. Estos son algunas de las presentaciones que tal vez les sirva porque ustedes cuando lleguen al hospital, que nos pasó a todos, nos van a decir, ¿tenés una lapicera de aspartica? No, te van a decir un análogo rápido, entonces no sabes de qué te están hablando. Bueno, más o menos como para que tengan en cuenta algún que otro nombre. A ver si escriben nada. Bueno, ahí preguntan qué hacemos si el paciente le da hipoglucemia. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver eso. Y si no, pregúntenmelo al final de la clase y yo les digo qué es lo que le tienen que decir al paciente, pero así no nos perdemos en esto. Bueno, la de acción rápida, que es la insulina regular, ¿sí? Cristalina. La de acción intermedia, que es la NPH. Y después tenemos los análogos de acción lenta, de acción ultralenta, que sería la de Ludec. Fíjense que la única expresiva, ¿sí? Que es de nuevo. Y sus picos y duración, etcétera, ¿sí? En un montón de libros van a ver tal vez diferencias en los horarios, ¿sí? En las duraciones y demás, pero más o menos siempre redondean en lo mismo, ¿sí? Y lo último que quería, sí, charlar Doctora, es, sí, usted dijo que Detemir está contraindicado en embarazo y en menores de 6 años, ¿no? no. Glargina es utilizada en niños, pero no en menores de 6 años, y está contraindicada, pero Glargina, en el embarazo. Ah, Glargina. Dale, gracias. Detemir es una de las que podemos usar en el embarazo ahora. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, me quedé en esto. Existen mezclas. ¿Qué son las mezclas? Digamos que se juntan en una misma lapicera, en una misma solución, dos tipos de insulina. Una rápida y una de acción intermedia, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y con eso, ¿qué es lo que se intenta lograr? Bueno, lo que se intenta lograr es que el tiempo, digamos, los picos fisiológicos los haga con una aplicación, o al menos dos, de esta insulina. La realidad es que hoy por hoy se consiguen, las que están acá se consiguen, creo que todas, pero no son las más utilizadas. ¿Por qué? Por el riesgo también hipoglucemia, ¿sí? Uno se inyecta la insulina y si es un paciente que es sumamente estructurado y que es muy organizado con su comida y sí, principalmente con su comida, es un paciente que tiene que comer regularmente, ¿sí? Con colaciones y demás. En ese tipo de pacientes lo puede usar y a veces es una buena opción, pero no en otro, ¿sí? Porque una vez que yo inyecté esa insulina, el pico lo va a hacer. Lo que le hacen es agregar protamina para que retarde la acción, pero el pico en un determinado momento lo va a hacer, y si no come el paciente, tengo una hipoglucemia, ¿sí? Es diferente a por ejemplo, un análogo de acción lenta, que bueno, si no come el paciente puede tener también hipoglucemia, no es que no lo puede tener, pero tiene mucho menos riesgo, ¿sí? Porque es fisiológico lo que uno intenta que hagan insulina en ese tipo de pacientes. Pero existen, acá están, y requieren, como yo les pongo acá, no un pan, requieren plan de comida fijo, ¿sí? Acá le puse cuáles son las mezclas, y si no me equivoco, se consiguen todas en el mercado. Digamos, actualmente están todas disponibles, por lo menos acá. Bien. Acá un poquito a modo, esto solo como a modo de aclaración, todas las formulaciones de insulina tienen el agregado de zinc, porque el zinc lo que hacen es que se forme una suspensión, ¿sí?
como sustancia retardante de su absorción, y en aquellas formulaciones en las que se requiere retardar aún más el efecto, se agrega protamina, ¿sí? Que es lo que pasó con la NPH. Todo lo que es análogo lento tiene otra, o sea, además del agregado de protamina, lo que quieran, tiene otra cosa más, ¿sí? Que es esto que hacen que precipite a pH fisiológico o que le agregan ácidos grasos, ¿entienden? Son todos agregados farmacológicos en la molécula. Se comercializa envasada la insulina, ¿sí? En concentraciones de 100 unidades por mililitro. Se dispone aún de envases con concentraciones menores, por ejemplo 40 u 80 unidades por mililitros, así que siempre uno tiene que estar atento a que el paciente no venga con un tratamiento de hace mucho tiempo, como digamos para nosotros antiguo, pero que use esta concentración y uno no tiene que dar la misma cantidad de unidades, ¿sí? Bien, y respecto a los dispositivos de aplicación, se mantiene el uso de jeringas, o sea, yo voy a tener una ampolla, voy a, de esa ampolla, retirar la cantidad de insulina necesaria, y es lo que aplico. Tengo lapiceras recargables, es decir, lapiceras como estas, que son parecidas a las lapiceras descartables, ¿sí? En donde yo lo que cambio es este cartucho. Esas lapiceras, al igual que las descartables, tienen 300 unidades de insulina, ¿sí? O sea, tienen 300 unidades por mililitro. Y tenemos lapiceras descartables, perdón, y sistema de entrega permanente, que son las bombas de insulina, ¿sí? Lo que más se utiliza ahora es esta, que es la lapicera descartable, ¿sí? Bien. La insulina. Hay datos de la insulina que es importante que le digamos al paciente, siempre, es muy necesario, el tema de la conservación y del sitio de inyección. Hay insulinas, todas las insulinas deben ir en la puerta de la heladera, ¿sí? No tienen que pasar a congelación, es decir, esta heladera es muy moderna, pero nunca tienen que ir bien arriba, que está el freezer, ¿sí? O el congelador, porque pueden congelarse. Si la insulina se congela, pierde su acción, ¿sí? Siempre tiene que estar o en la parte más baja de la heladera o en la puerta, ¿sí? Bien, sitios de aplicación. Lo que hay que enseñarle al paciente es, como vas permanentemente a colocarse la insulina, puede variar y puede rotar los sitios de aplicación. E inclusive tendría que rotar, por lo general uno le dice que se lo coloque alrededor del ombligo, ¿sí? 2 dedos de distancia al ombligo, pero que rote también el sitio de aplicación en la panza, ¿sí? Y si le molesta la panza, en los muslos, si le molesta en los muslos, bueno, que vaya rotando el sitio de aplicación. Y esto es necesario explicárselo, ¿sí? Y se debe, por último, explicar intensamente cómo se debe colocar la insulina. Y se debe explicar todo. Cómo colocar las unidades, ¿sí? Nosotros, ustedes también van a estar adentrados en esto, pero el paciente es la primera vez que va a colocarse insulina, cuando uno se lo explica, no tiene por qué saber nada de todo lo que nosotros sabemos. He visto pacientes que yo le he pedido que se coloque 30 unidades y él, pensando que iba de 10 en 10, se colocaba 3, entonces nunca modificaba la glucemia, ¿sí? Digamos, cosas que uno no piensa que, cosas que uno que piensa que son evidentes y que son lógicas, no tiene por qué saberlo, y uno tiene que estar ahí machacando y viendo cómo se está colocando la insulina. Tienen que hablar sobre la aguja, que destape la aguja, ¿sí? Cómo se coloca, no se coloca ni haciendo un pliegue con la mano, vieron que muchos hacen sobre la piel un pliegue, bueno, no, ese pliegue no existe, tiene que ir directamente la aguja, ¿sí? No tiene que ir paralela, tiene que ir perpendicular, ¿sí? Y clavar la aguja en la panza directamente.
y tiene que uno estar atento también de que el paciente sepa que tiene que apretar. Son cosas que a veces dicen, no puede ser, bueno, sí, el paciente tiene que saber que esto lo tiene que marcar y después tiene que apretar, porque si no la insulina no sale. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, cuando ustedes vean un paciente y la glucemia no le baja y está con insulina pero no baja, lo primero que tienen que hacer es hacer todo esto de vuelta. ¿Sí? Cómo se está aplicando, que se aplica delante de ustedes, y en el 60-70% de los casos hay una alteración en esa aplicación, ¿sí? Bien. ¿Cuándo y cómo tengo que iniciar la insulinoterapia en personas con diabetes? Bueno, primero, ¿a qué pacientes voy a...? Acá puse con diabetes 2, pero en realidad serían las indicaciones de insulinoterapia, ¿sí? Así que acá después lo modifico, no es con diabetes 2. Pacientes con diabetes. El diabético tipo 1 va a requerir insulina, la diabética gestacional va a requerir insulina, y en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, van a requerir insulina, o se recomienda esta utilización. Insulina basal, aquellos que presenten, o pacientes que estén clínicamente inestables, ¿sí? Que presenten clínica de inestabilidad. Por lo general, esos pacientes van a tener una hemoglobina glicosilada mayor a 9, ¿sí? Entonces, hay pacientes que vienen con hemoglobina glicosilada mayor a 9 y que no tienen todos estos síntomas. Bueno, en ese paciente también tengo que estar atenta, ¿sí? Pero cuando venga con todos los síntomas, que ya hablamos en la clase anterior, ¿sí? La pérdida de peso, síntomas de descompensación, cetonuria, ¿sí? Frente a esto, polidipsia, poliuria, tengo que insulinizar. Lo que le falta a ese paciente y lo que no tiene esa insulina, y yo tengo que reponer esa insulina, sí o sí, no tengo otra opción. Cuando un paciente está con inestabilidad metabólica, a pesar de estar con un triple esquema, o sea, yo digo triple esquema a 3 hipoglucemiantes orales, ¿sí? Y sigo sin llegar a meta, bueno, en ese paciente también tengo que insulinizar. ¿Sacar el tratamiento oral? No, agregarle insulina. Y en el caso de, bueno, por supuesto, una crisis hiperglucémica, ¿sí? O en la hospitalización. Bien, en la diabética gestacional, las insulinas aprobadas para el uso en estas pacientes son la insulina regular, o sea, la cristalina, la insulina NPH, que es la más utilizada, ahora también está aprobada la de Temir, y la insulina aspartica. Cualquiera de estas insulinas puede utilizarse en las pacientes embarazadas. Bien. Para insulinizar, ¿sí? Para la insulinización basal se puede emplear tanto insulina NPH como cualquier análogo de acción lenta, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente, ¿qué es lo que beneficia a uno de otros? Es el menor riesgo de hipoglucemia severa, principalmente nocturna, pero en cualquier momento del día. Es posible que la insulina de Temir se asocie con una menor ganancia de peso que otras insulinas de acción prolongada, ¿sí? Bien, ¿cuál es la dosis que voy a utilizar? Uno puede iniciar la insulinización y decir, bueno, vamos a iniciar con insulina 10 unidades al día, o podemos hacerlo a partir del peso del paciente, ¿sí? Con 0,2 unidades por peso, ¿sí? Por día. Cualquiera de las dos formas de insulinizar es correcta, ¿sí? Ahora bien, se debe titular de acuerdo a la cifra de glucemia del ayuno, ¿sí? Es decir, insulinizo al paciente. La frecuencia de control y de contacto con el paciente tiene que ser muy alta, ¿sí? Es un paciente que se va con un medicamento que no es un hipoglucemiante oral, que puede muchas veces dar hipoglucemia, pero que son a veces hasta más seguros, ¿sí? La insulina es algo nuevo que el paciente desconoce, que puede inclusive confundirse en la aplicación, o sea, tiene que estar constantemente en contacto con ese paciente, el médico. Principalmente por riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Entonces,
tanto las 10 unidades o el 0.2 unidades por kilo está bien para insulinizar. ¿Y con qué me voy a guiar? Bueno, me voy a guiar con que me disminuya la glucemia en el ayuno, ¿sí? Ese es mi parámetro para ver si tengo que agregar más insulina o no. Y esto tiene que ver, me voy mucho si hablamos de esto, pero esto tiene que ver con la formación de glucosa que hay en el hígado también, ¿sí? Digamos, tengo que ver lo que como, bueno, lo que como lo manejo de afuera, pero lo que me produce el hígado y cuánto yo necesito para solventar eso, es algo que lo tengo que manejar sí o sí con esa insulina, ¿se entiende? Digamos, todo tiene un porqué, el concepto sería ese. Bueno, hay una determinada cantidad de glucosa que me va a estar secretando el hígado, ¿sí? A la noche, yo no como, a veces duermo 12 horas, bueno, el hígado me formó insulina, si no me morí de una hipoglucemia, ¿sí? Sería como un concepto más o menos. Bien, a partir de aquí entonces yo tengo un paciente insulinizado, ¿qué es lo que busco? Insulinizado no, lo que busco son estos valores, estos objetivos glucémicos en diferentes poblaciones, ¿sí? De diabéticos. Entonces, en pacientes adultos, jóvenes, lo que yo quisiera es tener un valor óptimo de 6.5 de glicosilada, ¿sí? Mi hemoglobina glicosilada debería rondar entre 6.5 y 7, ¿sí? Por eso yo les puse el óptimo 6.5. Está descrito menor a 7. Y la glucosa preprandial, cuando me traigan los monitoreos, vieron que acá yo les puse la fotito con los monitoreos, el paciente se va a pinchar y me va a anotar cuál es el valor del ayuno que tuvo, cuál es el valor antes de almorzar, cuál es el valor después de almorzar, ¿sí? Si tengo suerte puede hacerse todos los monitoreos, si no tengo suerte, que pasa muy habitualmente, no va a tener tiras reactivas y voy a tener un solo monitoreo, no importa, lo que pueda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la glucemia que yo quiero llegar en un paciente joven? ¿Sí? Preprandial, o sea, en un ayuno, yo lo que quiero es tener entre 80 y 120, 130 ya, 120, 80 y 120 está, ¿sí? 110 también. Es un paciente joven, yo lo tengo que tratar de que ese paciente llegue a muy buen valor. Y el postprandial lo quiero en menos de 160, ¿sí? Las hiperglucemias postprandiales, yo no sé si se lo dije en la clase anterior, las hiperglucemias postprandiales son las que me marcan el riesgo el riesgo cardiovascular del paciente, de complicaciones, ¿sí? Vasculares del paciente. En cambio, las preprandiales no, ¿sí? El riesgo real me lo está marcando la glucemia postprandial. Bien. En los pacientes, después vemos las embarazadas, en los pacientes ancianos. Yo en los pacientes ancianos lo que quiero evitar bajo todo punto de vista es una hipoglucemia, ¿sí? Yo prefiero tener valores más tirando a la hiperglucemia que a la hipoglucemia en un paciente anciano. Necesito tener tela y saber que no me va a hacer una hipoglucemia. Entonces, con una hemoglobina glicosilada de 8, 7, está perfecto, ¿sí? No busco en un paciente anciano 6, 6,5, no busco menos de 7, ¿sí? Las glucemias preprandiales menores a 130, 140, y las glucemias postprandiales menores a 180. Le doy mucha más tela para que no haga hipoglucemias. Y las pacientes embarazadas no las voy a seguir con hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque no es un valor fidedigno. Por lo general, estas pacientes tienen anemia. No las sigo, no hago un seguimiento clínico con la hemoglobina glicosilada, pero sí con los valores preprandiales, que los voy a querer entre 90 y 100, ¿sí? O menos, y los postprandiales, que los voy a querer en menos de 120 miligramos por decilitro. Ahora, cuando yo hablo de glucemia postprandial,
yo hablo de la glucemia medida 2 horas después de comer. Yo le tengo que explicar a la paciente. Vos te sentás a la mesa a las 12 del mediodía. Bueno, 2 horas después de sentarte a la mesa, te pinchás. No 2 horas después de terminar de comer, porque vos por ahí te sentaste a la mesa a las 12, te quedaste mirando la tele, a la 1 terminaste de comer, 2 horas después, no. Vos fijate a qué hora te sentás a la mesa. A la hora que te sentás a la mesa, 2 horas te pinchás. Ese es el valor que a mí me sirve, ¿sí? Y hay que explicarlo bien, porque si no, si viene de más o de menos, no me sirve ese valor, ¿sí? Bien. ¿En qué pacientes voy a tener que incluir un esquema, lo que se denomina esquema basal-bolo? ¿Sí? Basal-bolo significa basal, un análogo lento, o una insulina basal como el NPH, y un bolo o una insulina rápida. O también premezclas, que tienen una insulina intermedia y una insulina rápida, ¿sí? ¿En qué pacientes voy a necesitar este tipo de esquema? Bueno, se debe adicionar un bolo de insulina prandial, ya sea insulina cristalina o análogo de acción rápida, cuando el paciente esté en terapia con insulina basal, con o sin antidiabético oral, y se encuentre fuera de la meta de control metabólico, ¿sí? Fíjense que yo directamente no inicio un esquema basal-bolo. Yo lo que inicio es un esquema basal. Si con la insulina basal el paciente no va, ahí le agrego el bolo. ¿Por qué? Porque yo me voy a guiar mucho con la hemoglobina glicosilada. Supongamos que un paciente viene y tiene una hemoglobina glicosilada viene con ayunos muy bien, pero la hemoglobina glicosilada está en 8. Y algo me llama la atención. Entonces ahí le digo, bueno, empecemos a chequear los valores postprandiales, después de las comidas. Veamos cómo estás después de las comidas. Probablemente ese paciente tenga escapes después de las comidas, ¿sí? Digamos, la insulina que secreta no es capaz de cubrir todo lo que él come. No porque esté comiendo mal, sino porque, bueno, esa insulina no es, las células beta ya no son capaces de secretar esa cantidad de insulina. Bueno, a ese paciente yo tengo que hacerle un esquema. Decir, bueno, vos a la mañana te colocás esta insulina, o a la noche, que es la basal, la que me va a cubrir todo el día. Después te medís, antes de comer, y te pones en ese momento, por ejemplo, 2 unidades de insulina, ¿sí? Pero de la rápida. Esa insulina rápida lo que va a hacer es ayudar a bajar la glucosa inmediatamente después de comer, ¿se entiende? En el resto del día yo no la voy a utilizar. ¿Se entiende lo que digo? La progresión debe hacerse oportunamente cuando el paciente se encuentra fuera de metas y la información clínica sugiere que es a expensas de elevaciones glucémicas postprandiales y que ajustes en la insulina basal no conseguirán llevar al paciente a la meta, ¿sí? O sea, tiene que ser específicamente en pacientes que se van muchísimo después de las comidas en sus valores glucémicos, ¿sí? Ahora hablamos de sí. Sí, escucho. ¿Alguien habló? Bueno, ahora hablamos entonces de la hospitalización. Les iba a decir algo de esto que no me quiero olvidar. Ah, es esto lo que les iba a decir. Un paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que va a hacer conteo de hidratos de carbono. ¿Qué significa? Que ese paciente va a tener la habilidad de decir, bueno, frente a esta cantidad de hidratos de carbono que voy a comer, me tengo que poner esta cantidad de insulina rápida, ¿sí? Entonces lo hace como específicamente para esa cantidad de hidratos de carbono que va a comer. Diferente es lo que, ese sería un basal, basal bolo, pero con hidratos de carbono contabilizados, ¿sí? Nosotros lo que hacemos muchas veces en un paciente diabético tipo 2 es decirle, mira, medite antes de comer.
Si a vos la glucemia te da entre 160 y 200, ponete 2 unidades de insulina rápida. Si te da entre 200 y 250, ponete 4 unidades de insulina rápida. ¿Se entiende? Yo no voy a hacer en todos los diabéticos un conteo de hidratos de carbono. Que el diabético después lo vaya aprendiendo y que si es un paciente muy habilidoso y me viene bien para la terapéutica de él, hacerle hacer conteo de hidratos, lo hago, porque tal vez a ese paciente lo beneficia. Ahora, no en todos los pacientes lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo realizo este esquema? Bueno, el paciente va a tener una insulina basal, ¿sí? Cuando se tenga que colocar la insulina rápida, yo le voy a dar los valores a partir de cuáles se va a tener que colocar qué cantidad de insulina rápida, ¿sí? Le hago un esquema, se lo escribo. Si a vos te da antes del almuerzo la glucemia entre 160 y 200, te vas a colocar 2 unidades de insulina rápida. Si te da entre 200 y 250, te vas a colocar 4 unidades de insulina rápida. ¿Se entiende? Y el esquema lo hago de 2 unidades en 2 unidades. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? Bien. Hospitalización, entonces. Ya nos queda poquito y ya, si hay dudas, sacamos. Bueno, en la hospitalización, cuando un paciente ingresa a una sala de clínica, ¿sí? Lo que está aconsejado o lo aconsejable es medir la glucemia, pero a todos los pacientes, ¿sí? Se hace un chequeo general la glucemia. ¿A quién se aconseja medir la hemoglobina glicosilada? Si ese paciente que yo le mido la glucemia se desconoce diabético, ¿sí? Y la glucemia de ingreso es mayor a 140, voy a tener que solicitar una hemoglobina glicosilada. ¿Para qué? Para ver si ese paciente venía hace 3 meses con las glucemias altas o si es un 140 por una situación de estrés que después va a normalizar y a mejorar. En pacientes con diabetes de novo, o sea, en pacientes con diabetes que llegan con un cuadro, por ejemplo, una emergencia hiperglucémica, bueno, en ese paciente obviamente voy a dejar ya solicitada una hemoglobina glicosilada, y en diabetes previamente diagnosticado, en diabéticos que vienen y te dicen como antecedente tengo diabetes, a ese también le voy a hacer hemoglobina glicosilada. Nada más que a ellos, ¿sí? Se recomienda un manejo proactivo mediante la utilización de esquema basal-bolo con esquemas de corrección para la mayoría de los pacientes con hiperglucemia intrahospitalaria. ¿Qué puede suceder? Que tengo un paciente diabético y me cuente que está con 3 fármacos, por ejemplo, o 2 fármacos hipoglucemiantes orales. Bueno, se los tengo que suspender durante la internación, ¿sí? Yo en la internación me manejo directamente con insulina. A los pacientes diabéticos los tengo que chequear siempre en el ayuno y en los pre-almuerzo, pre-cena. Voy a chequear la glucemia y voy a corregir, ¿sí? Si estas glucemias vienen alteradas. ¿Cómo las voy a corregir? Con un protocolo, con una tabla de corrección que va a tener, todas las instituciones tienen una, muchas veces es diferente, por eso es que no les digo es esta, pero es parecida a la que yo les estaba contando recién, ¿sí? Por lo general es a partir de 160 o 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, si el paciente presenta una glucemia mayor a 160, se va a corregir con 2 unidades. Mayor a 200, menor a 250, se va a corregir con 4 unidades, etc. ¿Sí? Siempre es con insulina, puede ser una insulina, un análogo rápido, o puede ser directamente insulina cristalina. Bien, ¿qué más de esto? Bueno, y por lo general lo que se hace sí es ver la necesidad de tener que colocar algún tipo de esquema con una insulina basal, ¿sí? Que muchas veces puede ser necesaria. Si el paciente viene con insulina, digamos un paciente tratado con insulina, lo que se
se sugiere es que se disminuya la dosis de esa insulina, ¿sí? Que se quede con un 80% de la dosis de la insulina con el que el paciente viene tratado, ¿sí? Que no se deje completa la dosis de insulina. Lo que uno interpreta sí es que el manejo dentro de un hospital va a ser, a nivel nutricional y demás, va a ser mejor, entonces por eso es que se bajaría el requerimiento de insulina, pero ese paciente sí va a seguir con insulina, no se le retira la insulina, ¿sí? Se la retira al paciente que viene con fármaco oral, ¿sí? No al paciente que viene ya con su insulina. A ese paciente no se le retira la insulina, se le deja la insulina, pero en una dosis menor, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son entonces las metas glucémicas que uno espera en un paciente diabético hospitalizado? Se espera que la meta de la glucemia, ¿sí? Acá en este caso hablando de los ayunos, puedan estar entre 110 y 140. ¿Por qué se amplía un poco la brecha digamos, de posibilidad? Se estipula que este paciente está en una situación de estrés, entonces se le da se le abre un poquito, ¿sí?, esa posibilidad de que sea mayor la glucemia. Se estipula que está entre 140 y 180 en pacientes que tengan algún tipo de patología más avanzada, sí, de edad avanzada, pero una patología más que requiere, por ejemplo, un paciente cardiópata o un paciente con una infección, una sepsis, un paciente que está en una situación de cuidado intensivo. Ese tipo de pacientes son los que voy a estirarme hasta 180, inclusive, sí, para sus glucemias basales, ¿sí? Más de 180 no se recomienda y menos de 110 tampoco se recomienda. Bien. Y esto es muchísimo más específico. La idea es que se queden con el concepto de que una emergencia, una hiperglucemia, una cetoacidosis o un cuadro de hiperosmolaridad, son tratados por lo general con insulina, no por lo general, siempre con insulina regular, cristalina, ¿sí? Son pacientes que tienen que ser hospitalizados y que tienen que ser, más allá de generar una estabilidad metabólica, también va a ser estabilidad hídrica. Entonces es bastante complejo hasta el momento en el que sale de esa descompensación metabólica, ¿sí? Bueno, la cetoacidosis diabética es el estado de una descompensación metabólica grave manifestada por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos que se desplazan a la circulación y resultan en acidosis metabólica. Disminuye la utilización periférica de glucosa, hay una hiperglucemia e hiperosmolaridad, el incremento en la lipólisis y la producción de cuerpos cetónicos causa cetonemia y acidosis metabólica, y por lo tanto las principales características van a ser cetonemia, cetonuria, acidosis metabólica y deshidratación, ¿sí? Entonces, hay, a ver si puedo acá salir de acá. Yo les quería mostrar un cuadro, que igual ustedes lo van a tener en okay. Bueno, ahí me están viendo a mí, ¿no? No, les dejé de compartir la pantalla. Tienen que, a ver. Ahí. Lo tienen ustedes en la bibliografía que yo subí para diabetes. Y fíjense que tiene un cuadro que está bueno porque lo que hacen es directamente diferenciarles lo que es un síndrome hiperosmolar de una cetoacidosis, ¿sí? Lo principal es la glucemia, ¿sí? En el síndrome hiperosmolar es una glucemia
enormemente alta, y en la citoacidosis diabética no es tan alta. Obviamente que es alta, pero no llega muchas veces a los 600. Se quedan 300, un poquito más también, 400. La otra diferencia es la acidosis, ¿sí? La acetonuria y la acetonemia. La osmolaridad es mayor en el síndrome de hiperosmolaridad, obviamente, y siempre genera este tipo de sintomatología por todo el contexto, el síndrome hiperosmolar, ¿sí? Entonces siempre diferenciarlo. Bien. Y ahora siguiendo, entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Se va a generar una descompensación metabólica, ¿sí? En la cual lo que vamos a tener que hacer es un manejo, ¿sí? Una recomposición de todo lo que es el metabolismo de la insulina, los líquidos y los electrolitos, ¿sí? ¿Qué insulina voy a utilizar? Insulina regular, ¿sí? Lo ideal en este tipo de pacientes es que estén hospitalizados y que estén en unidades de cuidados intensivos, principalmente porque son pacientes que van a tener que estar constantemente controlados, ¿sí? El control va a tener que ser horario y inicialmente más seguido todavía. Entonces, bueno, sí tienen que ser pacientes que estén en unidades de cuidados intensivos o que tengan la posibilidad de tener este tipo de control, ¿sí? Estos algoritmos son a veces, digamos, de orientación, pero bueno, lo importante es que hay dos cosas muy importantes. Una, saber qué insulina se utiliza, otra, saber qué es lo que tengo que corregir, y lo otro también es conocer mucho respecto de los electrolitos, ¿sí? Fíjense que el último algoritmo habla de qué hacemos con el potasio y con el bicarbonato. Bueno, respecto del potasio es sumamente importante, ¿sí? Porque lo que hace la insulina es eh, eh, recuperar potasio, ¿sí? El potasio, en este caso, el hecho de que haya una hiperosmolaridad y que que esté saliendo agua de la célula, ¿sí? Lo que hace también es que yo, por ejemplo, pueda tener un potasio en la sangre normal o levemente aumentado, y sin embargo en los tejidos no tengo nada de potasio. En cuanto yo ponga insulina, el potasio se va a mover sí o sí, no, digamos, por una cuestión de concentración, más allá de la acción de la insulina. Entonces, es muy importante primero restablecer, ¿sí? la concentración de potasio para después recién poder iniciar el tratamiento con insulina, ¿sí? Establecer el tratamiento con insulina. No siempre está bajo el potasio, ¿eh? Y esto habla de mayor gravedad también. Pero es muy importante antes de decir, bueno, lo que necesitas es insulina, sí, pero espera, fíjate cómo está el potasio primero. Bien. Bueno, ahora sí quiero cualquier tipo de preguntas que tengan. ¿No le Doctor, compartí la parte de la pantalla, chicos? Perdón, a ver. Bueno, acá, ahí está, estoy perdida con esto a veces. Ahí está lo del potasio, ¿sí? En la última diapositiva está lo del potasio, que les explicaba todo a partir de acá yo. Ahí está. Bueno, preguntas. profe, a mí no me quedó claro cuando yo utilizo la insulina en diabético tipo 2, solamente cuando está inestable. No solamente, porque, digamos, las indicaciones tenés al paciente que está verdaderamente inestable, o sea, el paciente que llega con pérdida de peso, come mucho pero no engorda,
orina mucho, tiene mucha hambre, digamos, ese paciente es el paciente que sintomáticamente te está demostrando que le falta insulina, que no tiene insulina y que lo único que vos podés hacer por él es darle insulina. Entonces, a ese paciente sí, insulina. Pero después vos tenés pacientes que clínicamente no están inestables, pero que por ahí vienen con una hemoglobina glicosilada de 9. Entonces, lo que está indicado es hemoglobina glicosilada de 9 o mayor, se le indica directamente insulina. Ese sería el concepto, ¿sí? Que después uno sea un poco más lábil en la clínica, bueno, es otra cosa, pero el concepto y lo que está sugerido por las guías es que vos a partir de una hemoglobina glicosilada de 9, por más que el paciente venga caminando bien, te diga que él está comiendo bien de última, o que no orina demasiado, que no importa, ese paciente va a requerir insulina, ¿sí? Por lo menos hasta el momento en que bajemos esa hemoglobina, y seguramente sea un paciente que cuando empieza a pincharse y te empieza a traer valores, van a ser valores altos, ¿sí? Que bueno, que todavía las células beta siguen produciendo, que tiene por ahí un poco más de población de células beta y todavía no te generó toda esa clínica. Pero son pacientes que te la van a generar, porque con una hemoglobina glicosilada de 9, si no tiene esa clínica, en breve la va a tener, ¿sí? Entonces, no te quedes con el concepto de que tenés que ver un paciente clínicamente inestable. El paciente puede venir bien, o vos lo podés ver bien, y tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, o tiene valores sumamente altos cuando te muestra lo que las glucemias que se hacen en su casa, y bueno, ese paciente también va a requerir insulina, ¿sí? No es solamente el que esté clínicamente inestable. Y después, sí, obviamente, cuando venga por una situación de cetoacidosis, por ejemplo, lo va a requerir, o en el caso de hospitalización, ¿sí? Por solamente estar hospitalizado también lo va a requerir, pero no, el que vos le indicás la insulina no es siempre el que tiene la clínica. ¿Quedó claro más o menos? Sí, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Debe haber miles, porque es difícil dar el tratamiento de la diabetes con tanta cosa y tantos pacientes diferentes, así que pueden tener miles de dudas. ¿Quedó claro más o menos, por lo menos los diferentes tipos de insulina? Doctora, Sí. en tercer año, si no estoy equivocado, doctor Fernández o doctora Heuer nos hablaron que cada unidad de insulina bajaba como si fuera 50 miligramos por decilitro de glucosa. O sea, en un paciente con 150 de glucosa se daría una unidad, con 202 unidades, y a cada 50 miligramos a más, una unidad. ¿Estaría correcto el abordaje o todavía la terapéutica ha cambiado en el tiempo? No está mal lo que vos decís. Vos podés hacer una tabla, lo que pasa es que eso después va mucho según cada paciente, pero vos podés hacer una tabla y poner, por ejemplo, desde 160 a 200, colocate 2 unidades, pero también vos podés decirle, mira, no te corrijas a partir de 160, corregite a partir de 200. Por ejemplo, si es un paciente anciano y vos no querés que baje tanto la glucemia, o es un paciente muy lábil, que vos sabés que le pones un poquito de insulina y ya baja enseguida. Entonces, sí, el concepto es que cuando vos no aumentás con más de 2 unidades, ¿entendés? Vos aumentás de 2 en 2, pero no con más. No es que, o por lo menos yo no lo haría, no aumentaría, no pasaría de
ponete 2 unidades, ponete 6 unidades, no porque llegas a mucho. Pero el concepto es el mismo igual, está bien, vos podés ir aumentando las unidades de 1 en 1, podés ir aumentando de 2 en 2, ¿sí? Y el concepto tiene más que ver con el paciente que vos tengas. Bueno, y otra duda, a un paciente que es diabético y ultrapasó el límite de la insulina, o sea, o por una tentativa de suicidio o por un error de dosis, se administra más. ¿El rescate sería la administración de glucosa 50% por la intravenoso? Sí, en realidad tenés varios rescates, porque vos podés tener glucógeno, que existe, o sea, existe la ampolla de glucógeno, la jeringa de glucógeno, o la administración de glucosa. Digamos, lo de intento de suicidio ahí digamos, está medio complicado por la situación. Digamos, tienes que estar acompañado y alguien te lo tiene que dar. Pero sí, vos lo que le tenés que explicar, que me parece que es una de las preguntas que habían hecho, vos lo que le tenés que explicar al paciente es, si usted en algún momento se colocó la insulina, siente toda la sintomatología de hipoglucemia, que puede ser sudoración, frío, estupor, cualquiera de esas cosas que empieza a sentir, se mide y toma, le puedes decir a un jugo vagio. ¿Alguien tiene conectado el audio, chicos? Si escucho de todo. Le podés decir que tenga un jugo vagio, una coca chiquita, que tenga algo en la mesa de luz que no sea ni necesario pararse y que él pueda ingerir eso. No es necesario que le digas la glucosa, lo puede tener también, ¿sí? Pero con que tenga un vasito con azúcar, un jugo vagio, una coca, algo que tenga mucho azúcar y sobre todo que aumente bien de golpe, ¿se entiende? Porque muchas veces lo que hacen es decir, bueno, yo me comí un pan ¿Caramelos puede tener al lado de la mesita de luz? Por ejemplo, ¿sirve? ¿Los qué? ¿Caramelos masticables? Sí, podés decir, lo ideal sería algo, el caramelo también es con una absorción bien rápida, por lo general no es un líquido, que se tome un vaso de jugo, un vaso de coca, en ese momento solamente, ¿no? Y no coca cero. Bueno, se le explican todas esas cosas como para que pueda ingerir algo que rápidamente le aumente la glucosa. La glucosa sería entonces más a nivel hospitalar, en una emergencia, en caso que el paciente llegue desacordado. Claro, por ahí puede ser en una situación de hospitalización, entonces vos ahí lo haces también. Pero al paciente en sí, para no complicársela, directamente le decís eso. Bueno, no, sería el manejo intrahospitalario, no aclaré, claro. No, bueno, en el manejo intrahospitalario sí. Si tiene una hipoglucemia directamente, pero vos en el manejo intrahospitalario es un poco más fácil porque vos tenés el destrozado, digamos, tenés maneras de sacarlo de esa hipoglucemia más rápidamente. ¿Entendés? Cuando el paciente se encuentra en eso y si vos no se lo explicaste no sabe qué hacer y muchas veces lo que te dicen es eso, que terminan comiendo, no sé, un pedazo de pan. Y bueno, y el pedazo de pan hasta que se absorbe y que sube y qué sé yo, está en un ratito. En cambio uno tiene que darle algo más rápido. En el intrahospitalario la realidad es que es un poco más fácil, sí. Directamente uno lo que intenta es llegar a los 75 gramos y ya está, se queda tranquilo de que va a aumentar. Gracias, doctora. No, de nada. Profe, en caso de también intrahospitalario, para bajar la glucosa en sangre, ¿qué hago? ¿Le coloco insulina intravenosa? En el caso intrahospitalario, ¿cuándo? Sí, en una emergencia, digamos, por ejemplo, en terapia intensiva. Claro, vos vas a ver que en el algoritmo te dice, vos lo podés hacer intramuscular o endovenoso según lo leve y lo severo que sea el cuadro. Por lo general lo que uno hace es,
ojo, van a ver que hay muchas formas, porque en cada lugar hacen diferentes cosas, pero por lo general lo que uno hace cuando es grave, directamente es endovenoso, y se maneja con bombas, con bomba de insulina, quiero decir, ¿sí? Hasta que se estabiliza, es la bomba que constantemente manda insulina. El tema es tener la bomba en el servicio, digamos, que todos los servicios no tienen bomba, entonces a veces hay que hacerlo un poco más casero, no es con bomba, y se aplica la insulina según la medición, ¿se entiende? O sea, es como, es según lo que te toque. Lo que esté estipulado es que el paciente que tiene, por ejemplo, una citocidosis severa, sea la insulina instaurada endovenosa y que el paciente quede con bomba continua de infusión. Gracias, profe. No, de nada. Y en el medio lo de los electrolitos, ¿sí? Que es sumamente importante también descartar que no haya una hipopotasemia, principalmente eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? El paciente de hipoglucemia ya está. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Cualquier cosa me preguntan por el foro también. Sí, hay chicos que se fueron a un TP de clínica, ¿no? Como que dice. Así que, pero bueno, sí, hay otros que vienen de clínica médica también de la clase, así que deben estar agotados. Pero si no hay más preguntas, cualquier otra duda que surja, agréguenlas en el foro, si les parece. ¿Sí? El jueves que viene creo que, sí, ahí Gallardo, ¿ibas a preguntar algo? Gallardo, algo, no sé, qué sé. No, le iba a decir gracias, doctora. Ah, bueno, bueno. El jueves que viene, si no me equivoco, sigue con toda la parte metabólica, así que voy a ver si vemos osteoporosis o hipotiroidismo, algo de eso, o todo junto, vamos a ver qué es lo que vemos, ¿sí? Y lo que sí les pido es que si de esto tienen alguna duda, yo no me quise meter mucho en todo lo que es emergencia y demás, porque, bueno, es muy protocolar también. Pero las dudas que vayan teniendo, o me las mandan por el foro o ténganlas a mano para la próxima clase y las vamos respondiendo. Doctora, Sí, ¿el pago irá a subir a la plataforma también o no? sí, no llegué, sí, no llegué a subirlo antes. La clase pasada lo subí antes, pero esta hora en un ratito ya lo subo. Bueno, gracias, doctora. No, de nada. Y después agrego igual estas últimas cositas, por ahí las puedo agregar, las que estuvimos hablando, las puedo agregar como para que les queden también a ustedes, ¿sí? El tema de las unidades de insulina, de lo que baja, de cuánto, del esquema, todo eso lo voy agregando. Muy bien, bueno chicos, que tengan un buen día y un buen descanso. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego.